Muy buenos días. En el día de hoy hablaremos acerca de hormona antidiurética ADH. Soy doctor Wahid Nauri Khandani, profesor de fisiología. Trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, CURSA, en Santiago. En continuación del tema que teníamos sobre fisiología renal, vamos a hablar acerca de ADH. La ADH es una hormona con diferentes nombres, llamado antidiurética, con sus siglas ADH. También se llama vasopresina, o arginina vasopresina, porque tiene la capacidad de producir vasoconstricción a nivel de las arterias y arteriolas. Es una hormona peptídica, oligopéptido, o sea, tiene 9 aminoácidos, es un péptido pequeño, se produce a nivel del hipotálamo, a nivel de unos núcleos llamados núcleos supraópticos, recordando que los núcleos son cuerpos neuronales, y de mayor cantidad de esa hormona se produce en el núcleo supraóptico, pero poca cantidad en otro núcleo que está en la vecindad de esos núcleos, se llaman núcleos paraventriculares. Esa ADH que se produce a nivel de núcleo supraóptico de mayor cantidad es transportado a través de esos axones por una proteína llamada neurofisina y se almacena a nivel de la hipófisis posterior. O sea, se produce en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior. Luego entra en corriente sanguínea y llega a diferentes partes del cuerpo, llegando a sus células diana, donde tiene que hacer su efecto. ADH tiene diferentes funciones. Tiene función de neurotransmisor en el sistema nervioso central. Se cree y se sabe que tiene función importante en la memoria. También tiene efecto vasoconstrictor, de ahí viene el nombre de vasopresina, y también tiene efecto de reabsorción de agua a nivel de los túbulos renales, en especial a nivel del túbulo colector, y poco efecto a nivel del túbulo contornado distal, pero el efecto mayor está a nivel de los túbulos colectores. También aumenta el transporte de sodio hacia el exterior de la porción ascendente y grueso de asa de Henle, estamos hablando de esa zona, lleva el sodio hacia el intersticio medular, formando un gradiente osmótico para el agua. Vamos a ver cuáles son los factores que modifican niveles de ADH. Hay diferentes factores, entre ellos tenemos la osmolaridad plasmática. Cuando aumenta la osmolaridad plasmática, niveles de ADH se eleva. Cuando disminuye la osmolaridad plasmática, disminuye el nivel de ADH. Quiere decir que hay una relación lineal entre la osmolaridad plasmática y la concentración de ADH. Esa es una relación directa. También tiene relación con volemia, volumen sanguíneo, y la presión arterial. Pero la relación en este caso es indirecta. O sea, cuando disminuye la volemia, cuando disminuye la presión arterial, aumenta el nivel de ADH. Al contrario, cuando aumenta la volemia y aumenta la presión arterial, disminuye el nivel de ADH. Significa que hay una relación indirecta entre ellos. Hay otros factores como el frío y consumo de alcohol también pueden inhibir la síntesis y liberación de ADH. Y eso produce ese efecto de deseo de orinar cuando tenemos frío o cuando consumimos alcohol. Vamos a ver cuáles son esos cambios que pueden producir elevación o disminución de niveles de ADH en el cuerpo. Uno de esos factores mencionamos que es la osmolaridad. Quien capta la osmolaridad son una serie de células que se llaman osmoreceptores. Los osmoreceptores están a nivel del sistema nervioso central, específicamente a nivel del hipotálamo, en dos órganos circunventriculares. Esos dos órganos, tenemos el órgano llamado la mitad
terminal o VLT y un órgano subfornical llamado en sus siglas SFO. Esos dos órganos que están a nivel hipotalámico se relacionan con unos núcleos llamados núcleo periorbital medial y ese núcleo a su vez se relaciona con el núcleo supraóptico. O sea, quiere decir que los osmoreceptores que están aquí pueden recibir estímulos por cambio de osmolaridad, transmiten esos cambios al núcleo periorbital medial y ese núcleo se relaciona con el núcleo supraóptico donde hay producción de ADH. Aumento de la osmolaridad plasmática produce una salida de líquido de los osmoreceptores. Entonces esos osmoreceptores se arrugan cuando sale el líquido hacia afuera por ósmosis. Ese estímulo llega al núcleo perióptico medial y eso estimula al núcleo supraóptico y provoca un aumento de la producción y liberación de ADH. Entonces ADH puede actuar a nivel de túbulos renales, aumenta la reabsorción de agua. Si aumentamos la reabsorción de agua a nivel de túbulos renales, entonces vamos a tener la entrada de esos líquidos a nivel circulatorio y eso provoca una disminución de la osmolaridad plasmática. El paciente orinará menos y aumentaremos la volemia. De esa manera aumenta la presión arterial por otro lado. Y también ADH tiene un efecto vasoconstrictor, aumentando la resistencia vascular periférica y eso aumenta la presión arterial. Otro efecto es cambio de volemia en la presión arterial. Cualquier cambio, por ejemplo, una disminución de volumen sanguíneo, una disminución de la presión arterial por deshidratación, por hemorragia, cualquier cosa, puede activar otros receptores que se llaman baroreceptores. Ya no estamos hablando de osmoreceptores. Recuerden que osmoreceptores detectan cambio de osmolaridad y baroreceptores detectan cambio de la presión. Esos baroreceptores están a nivel de las arterias carótida, callado aórtico, y también tenemos unos receptores de distensión que están a nivel de la aurícula derecha. Entonces, ellos se conectan, por ejemplo, los baroreceptores a nivel carotídea, se conecta con centro vasomotor a través del noveno par craneal, y los receptores que están a nivel de la aurícula derecha que detectan la distensión de la aurícula se conectan por el nervio vago con el centro vasomotor. Y ese centro vasomotor envía unos mensajes a nivel del núcleo perióptico medial y ese núcleo se relaciona con el núcleo supraóptico donde se produce el ADH. O sea, hay una relación estrecha entre cambio de la presión a nivel de la arteria carótida y volumen que recibe la aurícula derecha con niveles de ADH. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en un shock circulatorio, cuando el paciente pierde sangre o por cualquier razón, una diarrea o unos vómitos, por cualquier razón, habrá un estímulo, que ese estímulo va a nivel de los vasoreceptores, es captado, por vasoreceptores a nivel de la arteria carótida. También habrá un cambio, una disminución de la distensión de la aurícula derecha. Todos esos mensajes, por ejemplo, ese mensaje llega por noveno par craneal y ese mensaje llega por décimo par craneal, llegan a nivel del núcleo perióptico medial y vimos que llega esos estímulos al núcleo supraóptico, aumenta el nivel de ADH. De esa manera aumenta la reabsorción de agua a nivel túbulo renal, se produce vasoconstricción y de esa manera podemos aumentar la presión arterial. Todo comenzó con una disminución de la presión arterial y aquí podemos lograr por ese mecanismo aumento de la presión arterial. Vamos a ver cómo ocurre la reabsorción de agua a nivel de los túbulos renales. A nivel del túbulo colector, aquí tenemos una de esas células del túbulo colector más grande.
Tenemos unos canales de agua que están aparte de esa parte de la célula que siempre están abiertas y no dependen de ADH, por el cual el agua entra en esas células. ¿Qué sucede? Esas células tienen receptores para ADH. Cuando el ADH se une con esos receptores, habrá unos cambios a nivel de la proteína S, o sea, GS. Esa proteína activa una enzima llamada adenilciclasa. Esa adenilciclasa provoca la conversión de ATP en AMP cíclico. Se eleva a niveles de AMP cíclico, activa una proteína llamada proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A tiene un efecto a nivel del núcleo. Produce una modificación, estimula al núcleo para producción de unos canales especiales que se llama acuaporina, que son canales de agua. Se acumulan esos canales, o sea, se producen esos canales en la célula y cuando va esa vesícula a nivel de la membrana celular, libera los canales acuaporina a ese nivel. De esa manera, el agua que entra por aquí puede salir del túbulo renal y entra en los vasos sanguíneos. De esa manera estamos reabsorbiendo el agua de los túbulos colectores y lo llevamos hacia el intersticio y luego entran en los vasos sanguíneos. De esa manera rescatamos niveles de agua. ¿Qué efecto tiene ADH a nivel de los vasos sanguíneos? Recuerden que los vasos sanguíneos tienen su músculo, aquí tenemos los músculos lisos a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, cuando viene el ADH, ese ADH se une con sus receptores a nivel del músculo liso. Se producen unos cambios dentro de la célula a nivel de una proteína Q. Esa proteína activa una enzima llamada fosfolipasa C. Ese fosfolipasa C va a nivel de la membrana. Recuerden que a nivel de la membrana tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos en este caso se llaman fosfatidilinositol difosfato, que tiene una cabeza y tiene su cola. Ese fosfolipasa C decapita, corta el fosfolípido y lo convierte en inositol trifosfato y diacilglicerol. O sea, esa parte es diacilglicerol y la cabeza será inositol trifosfato. Entonces, ¿qué hace el inositol trifosfato? Va a nivel del retículo endoplásmico, a nivel del músculo liso y provoca la liberación de calcio. Y recuerden que el calcio es muy importante en contracción del músculo, en este caso músculo liso. Y eso provoca una contracción de músculo liso y eso provoca una vasoconstricción. Recordando que la vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica y eso puede provocar aumento de la presión arterial en este caso. Hasta ahí fue el concepto del ADH, dónde se produce y cuáles son sus efectos a nivel de los túbulos renales y a nivel de los vasos sanguíneos y cómo ayuda al cuerpo para poder aumentar la presión arterial en caso que haya una disminución de la presión arterial o haya una deshidratación en el cuerpo. Muchas gracias.